Y este sábado 6 de septiembre a las 23 horas con 59 minutos, los relojes, los celulares, los computadores, todo lo que tenga un reloj deben adelantar una hora para pasar a la 1 de la mañana del domingo 7. Ahora, ¿cuáles son las principales recomendaciones para enfrentar el regreso al horario de verano, tanto niños como adultos, porque nos pega a todos? Vamos a abordar este tema, estamos para eso con Paola León, neuróloga infantil de la Clínica Dávila Vespucio. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, hay una discusión de fondo, digamos, si deberíamos tener una hora, la hora de invierno o la hora de verano, algunos que les gusta la de verano, otros de invierno. Dejémosla a un ladito, podemos conversar ahí. Pero en la práctica, mirando el sábado, el domingo, y pensando también el lunes, porque ahí para los niños, para los adultos también es bien complicado cuando ya comienza la semana. ¿Qué es lo más recomendable a priori, digamos, para enfrentar este nuevo cambio de horario? Bueno, mira, primero decir que siempre nos va a afectar, tanto a los niños como a los adultos, a los adolescentes. Lo importante es empezar unos días antes con una rutina un poquito distinta a la que traíamos con el horario de invierno y empezar a variar un poco la hora de dormir, ¿cierto? Los niños un poquitito antes. Aproximadamente el cerebro se demora entre 3 o 4 días en regular de nuevo este horario, así que es importante que nos empecemos a acostar un poquito más temprano. Interesante eso, 3 o 4 días para ir regularizando y normalizando, claro, digamos. Exacto. Ahora, hay personas que pueden tener necesidades especiales, como por ejemplo en el caso de los niños con algún problema del neurodesarrollo, como los niños autistas, los niños con déficit atencional, que tienen que empezar incluso más días antes, o sea, como una semana antes aproximadamente. Pero siempre va de la mano con medidas como higiene del sueño también. O sea, no solamente adelantarse un poco la hora de dormir, sino que también evitar las comidas copiosas en la noche, dejar las pantallas al menos una hora antes de la hora estimada de sueño, no hacer ejercicio muy tarde en la noche, etcétera, etcétera. ¿Qué tan clave es la luz o la iluminación, digamos, doctora, ahí? Bueno, es muy importante porque nosotros tenemos dentro del cerebro un reloj maestro, ¿cierto? Que está en la parte más profunda del cerebro, en donde ese reloj se despierta con el sol, con la luz. Y se duerme cuando la luz baja. ¿Ya? Hay una hormona que es la melatonina que nos permite hacer este ciclo circadiano que tenemos todos los seres humanos, y cuando hay estas variaciones de los horarios, que en realidad los neurólogos que nos dedicamos a esto no lo apoyamos mucho esto de los cambios, sino que más bien queremos que se mantenga el horario de invierno en donde el cerebro se despierta con luz. Entonces, eso es lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Uh-huh. Ir modificando la rutina, pero pensando el sábado, estamos a viernes, ¿desde ahora lo mejor es desde mañana, digamos, o lo ideal habría sido antes? No sé, pongámonos en ese escenario. Claro, o sea, debería haber sido unos días antes, pero de todas maneras no es igual malo se está a tiempo, empezar desde mañana. Igual, claro, hay que considerar que cuando hay estos cambios de horario, donde nos vamos a levantar, ¿cierto?, un poquito más oscuro, va a haber posibilidad de que los niños y también los adultos se pongan más irritables, puedan tener problemas de atención, de concentración, que dificulte, ¿cierto?, en el caso de los niños el estar atentos en la mañana. Algunos pueden llegar somnolientos, y en los adultos también hay que tener cuidado, ¿cierto?, con cuando uno va a manejar, cuando uno anda o cuando está en el trabajo, puede tener un menor rendimiento. Entonces, por eso que es importante unos días antes empezar a hacer este cambio de rutina de sueño. Doctora, quiero ir quizá, porque obviamente ahí cada uno, cada niño, cada adulto va viviendo el cambio de horario, esa transición, digamos, y regularizando lo que era el horario de invierno y el horario de verano de manera distinta, pero ¿se pueden generar situaciones complejas? No sé si eso también es un tema más bien aislado, puntual. Usted decía algunos, claro que algunas personas que pueden ser más vulnerables, no sé, o que tengan una serie de elementos ahí. Mira, en general, siempre los extremos de la vida son más vulnerables a estos cambios, o sea, les cuesta más adaptarse. Este reloj interno que yo te decía cuesta más que se vuelva a ajustar.
Entonces ahí tenemos el problema con los niños más pequeñitos, los preescolares, por ejemplo, y también la gente, los adultos mayores, que pueden estar incluso varios días con problemas después del cambio de horario. También tenemos el grupo, en el caso mío, que yo veo mucho a los niños con, como te decía, con problemas del neurodesarrollo, los niños Sí. con autismo, los niños con déficit atencional, se demoran más, incluso pueden estar semanas con problemas secundarios a estos cambios de horario. Entonces, en ellos, es que son grupos especiales, hay que tener mayor cuidado y, bueno, en general tener una buena higiene, no solamente en En estos general. momentos de cambio, sino que Sí, durante, claro. claro, durante En todo el general. año. Y como clave en ese grupo, doctora, ¿cuáles son ahí los puntos, vuelvo al punto, más clave, digamos, que hay que tener en cuenta para lo que es esa transición? Bueno, primero, como te decía, empezar unos días antes, ojalá 3, 4 días, en el caso de los grupos especiales, una semana antes, a acostarse un poquito más temprano, evitar sobre todo las pantallas. Y esto con las pantallas hablo no solamente de los niños, sino que como un tema familiar, que sea Mm, un tema en la familia que uno deje las pantallas porque las pantallas inhiben poderosamente la secreción de melatonina, que es la que nos induce el sueño, que es la neurohormona que nos induce el sueño. Y lo otro es no alimentarse muy tarde y una cosa que se ha estado poniendo bien de moda, que es hacer deporte muy tarde también. sí. Si bien el deporte es un gran aliado para dormir bien, no debe hacerse en una forma, o sea, en la tarde, ya tarde-noche, que sobre todo los adultos jóvenes están practicando Eso, mucho por deporte qué hasta no? altas horas de la noche. ¿Cuál es el efecto? Porque uno podría pensar que si entre más tarde hago deporte o entreno, voy a llegar más cansado y voy a dormirme mejor o más rápido, digamos. Eso es lo que uno pensaría. Claro, es que te activa, ¿ah? Ya. Te activa el metabolismo y todo, entonces en el fondo demoras más en quedarte dormido. El deporte sin duda que es algo fundamental para el buen dormir, pero el ideal es hacerlo o temprano en la mañana o en las horas tempranas de la tarde, pero no muy de noche, porque eso ya va a hacer que tu metabolismo basal esté mucho más activo y y al cerebro le cuesta entonces iniciar el sueño, Ujú. ¿ya? Doctora León, usted decía, el cerebro, lo voy a poner en este concepto, como que se readapta, se reacondiciona, se reencausa, digamos, con estos cambios de horario, 3 a 4 días. Sí. ¿Qué es lo más complicado en términos de la actividad? La mañana, la noche, uno pensaría, por ejemplo, para los niños en la mañana, y yo lo he visto, tengo niños chicos, es bien, es bien sorprendente y es que tener todos paciencia, digamos. Bueno, sí, lo que más se perjudica es la mañana, sin duda, Mm, porque los niños se despiertan, pueden tener problemas, digamos, de la parte conductual, pueden estar claro. irritables por algunos días, sobre todo la concentración, la atención, lo que se necesita en las primeras horas de clase, poner atención, y eso puede perjudicar finalmente el buen aprendizaje durante esos días. ¿Ya? Y en los adultos, como decía antes, hay que tener conciencia de que cuando uno se despierta o está somnoliento, no debería manejar, no debería hacer actividades que impliquen poner en riesgo a otro o a uno mismo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser responsable y si anda con sueño, bueno, al otro día acostarse más temprano, hacer las 8 horas que necesita el adulto y en el caso de los niños 9, 10 según la edad, ¿cierto? Va a tener el requerimiento. Una Ujú. cosa importante también los adolescentes, que también Sí. se perjudican con esto y ellos son los principales que están hasta muy tarde en las pantallas, a veces los papás no se dan cuenta, ¿cierto? Y los niños siguen en las pantallas y además también están a veces propensos a usar este tipo de bebidas energéticas, lo hemos visto mucho en los adolescentes, y que en realidad se activan durante la noche y después al otro día andan muy somnolientos, con poco rendimiento en general escolar. Eso, usted ¿Mm? decía, por ejemplo, bebidas energéticas, pienso también en el café, Sí, el lunes vamos a estar todos así, con un café que vamos a sufrirla sí, más, digamos, pero en términos de claro. medicamentos, y ahí, claro, es bastante amplio lo que estoy preguntando, digamos, pero Mm. la recomendación en ese sentido, a quienes ya toman medicamento o quienes van a tomar algún medicamento, obviamente nunca autorrecetarse, digamos, evidente, pero... No. Ujú. Bueno, en el caso de los niños, en general, nosotros no usamos muchos medicamentos como para el sueño propiamente tal, salvo el uso de la melatonina, Melatonina. que es, como decía, claro, una neurohormona que tampoco tiene que ser usada en una forma así como libre,
Lamentablemente en Chile se vende en forma Sí. libre, pero la verdad es que hay que controlarla. Porque, déjeme También hacerle una pregunta, perdón, es que es súper sí, interesante eso. Porque yo, de hecho, melatonina tenemos en la casa, lo usamos, pero no todos los días, porque digo, no, pues estas cosas sí. no puede ser todos los días. Pero uno pensaría, pero es natural, no pasa nada. ¿Por qué no habría que usarla todos los días? ¿Cuál sería el efecto o el problema que podría generarse con eso? Mira, la melatonina es bastante segura en general, no produce muchos efectos, salvo en algunos niños con algún problema de pubertad Ya. o algunos niños con problemas de enfermedad autoinmune, ¿cierto? Pero tiene que ser dada con precaución porque es un inductor del sueño. Primero tiene que darse como inductor del sueño, o sea, no sirve para todos los trastornos del sueño en general. Sí, Hay trastornos que son trastornos respiratorios, claro. otros Hay trastornos que que no entrar al son de problema de inducción, fondo, ¿ya? digamos ahí. Claro, hay que hacer, junto con la melatonina, hay que hacer una buena higiene del sueño, hay que descartar causas médicas en los niños que estén haciendo que duerman mal. Entonces, no es llegar y darla, y además, cuando tú la das por mucho tiempo, también estás haciendo que el eje natural, o sea, la producción natural de la melatonina del cerebro no se empiece a disminuir en el tiempo. Entonces, hay que darla con una indicación médica clara, no por muchas semanas, y no puede ser dada así como libremente, digamos. ¿Te Ujú. fijas? También un tiempo que la melatonina venía en estos frascos grandes, o sea, todavía está frascos grandes con forma de gomita, entonces los niños hay que tener cuidado, no es llegar y dar una cantidad que no sea la indicada La indicada. médicamente, entonces todas esas cosas tiene la melatonina. Si bien es una buena aliada para nosotros los neuropediatras, hay que Y para los darla papás, bajo digámoslo. ciertas... Para nosotros los Y papás. para los papás, sí, Totalmente. sí, es verdad. Pero Así que eso, ¿ya? hay que hacerlo bien, digamos. Y para los adultos, perdón, Exacto. doctora, que también pueden consumir melatonina, pero otro tipo de medicamentos. Y ahí ya, Ujú. obviamente, insisto, con cuidado con lo que se está tomando. Bueno, en los adultos, claro, también la melatonina una forma de mejorar el sueño, pero en los adultos también hay que ver, digamos, la causa del problema de sueño, si es un adulto que está roncando, si tiene obesidad, si tiene problemas de tipo ya más de salud mental que influyen en el sueño. Entonces, ahí sobre todo los colegas de adultos están atentos a dar algunos medicamentos que también tienen que ser con supervisión médica, porque ya estamos hablando de medicamentos más complejos desde el punto de vista que no se pueden dar si son con receta retenida, ¿cierto? Ujú. Se dan por un tiempo y siempre con un adecuado control. Entonces no es llegar y automedicarse, digamos, el sueño. Si bien es muy importante mejorar el sueño, siempre uno tiene que acudir a un especialista que indique el mejor tratamiento para cada caso. Doctora Paola León, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado, doctora, con este tema, ¿no? El cambio de hora. Le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Que estén gracias. bien. Chao, chao. Igual.